¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos una vez más a The Locker Room Talk Show. Yo soy Gabriel López y hoy vamos a hablar de un tema un poco incómodo para nosotros los chicos, ya que no hay nada más extraño que ponernos a hablar de nuestras emociones. La gran queja de las mujeres de nuestra vida, desde nuestra mamá hasta la última chica con la que hemos estado, ha sido y seguirá siendo nuestra incapacidad de manejar, canalizar o expresar nuestras emociones. Recuerdo que de niño trataba de no mostrar vulnerabilidad al momento de sentir dolor, por ejemplo, después de una pelea en la escuela, al recibir burlas de mis compañeritos, y simplemente por el hecho de que ellos me decían que llorar era de niñas. Recuerdo a mi padre, mientras me corregía en una de sus pelas, que me instaba a no llorar, que aguantara el dolor del correazo. También, por ejemplo, episodios así un poquito más divertidos, por ejemplo, estando junto a la muchacha que me gustaba y me daba un yaguazo en una pierna, en un dedo, y no hacía nada, tú sabes, impasible, como si yo fuera Superman, nada me duele. Y tristemente, todos estos comportamientos de niños que todos nosotros hemos hecho en algún momento, los hemos arrastrado a nuestra adultez, animados por las voces que predican una masculinidad basada en la fuerza y el poder. Una masculinidad que define el ser hombre de acuerdo a qué tan fuertes podemos presentarnos delante de los demás y qué tan débiles podemos presentar a los demás en comparación a nosotros. Lo cual se muestra como un simple desbalance de lo que realmente significa ser un hombre en el día de hoy. De hecho, de acuerdo a una investigación realizada por Celia Paladino y Damián Gorostiaga de la Universidad Nacional de La Plata en 2004, resalta que tanto los hombres como las mujeres estamos encerrados en limitaciones de estereotipos emocionales. Estamos adoctrinados desde temprana edad a mostrar nuestras emociones de una manera específica, siendo así que las mujeres son más propensas a la emocionalidad y los hombres a la ira. De la misma manera, la ira es la emoción con la cual las mujeres tienen muchos más problemas para expresar. De acuerdo al mismo estudio, el miedo y la tristeza son emociones que son limitadas en los varoncitos desde temprana edad, y estos niños aprenden rápidamente que estas son emociones que no son consistentes con lo que se espera con el rol adscrito a su género. En el mismo estudio se muestra que los padres hablan de la tristeza mucho más con las niñas que con los niños, ya que atribuyen el sufrimiento más a las mujeres que a los hombres, aunque la mujer en sí no hable más sobre el sufrimiento que el hombre. Estos comportamientos hacen creer a las mujeres que la tristeza es parte de su naturaleza femenina, por lo tanto aprenden a expresarla y a lidiar con ella mucho mejor que los hombres. En el mismo estudio se muestra que esta emocionalidad en la mujer es considerada negativa en la sociedad, no solamente por el comportamiento en sí, sino también por causa de la respuesta del interlocutor, sea mujer o sea hombre, que pudiera o no reaccionar diferente a la respuesta emocional que la mujer espera en sí. Por tanto, es visto en los hombres como positivo el mantener una distancia emocional, ya que es vista como un indicador de objetividad. De hecho, es bastante claro cómo podemos ver que si un hombre expresa sus emociones de diversas maneras, vamos a decir más expresivamente que otros hombres, en cierto sentido es considerado femenino. Podemos recordar el reciente comercial de Nike de hace un año, luego del episodio de Serena Williams en el pasado US Open, luego de romper su raqueta y amenazar al referee, que emociones vinculadas a los hombres son igualmente vistas como negativas en las mujeres. Quisiera seguir con las estadísticas, porque esto de hablar de las emociones, o vamos a decir, del hablar de la interiorización de las emociones, específicamente en los hombres, a veces pensamos que no traen consecuencias, cuando en realidad traen consecuencias mucho más peligrosas y mucho más delicadas de lo que nosotros pensamos. Porque nosotros a veces no queremos conectar que lo que pasa con nosotros por dentro tiene consecuencias directas con lo que pasa por fuera. Y no solamente fuera en nosotros mismos, sino también a los que nos rodean. Quiero comenzar con estas estadísticas. Las siguientes son de Inglaterra. Pero me sorprende, ya que como país están pasando por una crisis social muy grande, la cual no estaban listos para enfrentar. Estas son del año pasado. De acuerdo al Men's Health Forum, 76% de los suicidios generales son hombres. Y solo un 36% de los hombres reciben ayuda psicológica. Estas estadísticas son de los Estados Unidos. De acuerdo a Mental Health America,
6 millones de hombres lidian con depresión al año. 3 millones de hombres sufren de ansiedad al año. Un 78% de los suicidios son hombres. Un 98% de los mass shooters, ustedes saben, de los disparadores, de los terroristas que disparan al aire libre, son hombres. Y en República Dominicana la cosa está así. El año pasado solamente hubo, para que ustedes vean, 518 casos de suicidio, de los cuales 456 fueron hombres. Y de todas estas personas, un 53.5% sufrían de depresión. De hecho, ya aquí yo estoy especulando porque no se encuentran datos realmente, un porcentaje seguro de cuál es el porciento de violencia contra el hombre. Pero ya aquí estoy especulando, vamos a decir que más de un 90% de la violencia intrafamiliar o violencia de género es cometida por hombres. Por lo tanto, ustedes se podían preguntar, ¿por qué rayos yo estoy hablando de depresión y suicidio y de violencia? Simple. Estas son consecuencias directas de nuestro estado emocional. El suicidio, el uso de droga, el uso de porno, uso de alcohol, son consecuencias directas de nuestro estado emocional. Como hombre, yo he vivido en carne propia lo que se siente el tener un nudo en la garganta y querer gritar y decir todo lo que uno siente. Y no querer hacerlo por miedo al rechazo y a la burla. Yo sé lo que se siente ser aislado por ser diferente a la construcción social del hombre que tiene todo el mundo. Como generación somos propensos a pasar ese mismo patrón a nuestros hijos. ¿Qué nos cuesta llorar realmente? ¿Qué perdemos al hacerlo? ¿Quién ha sido quien le enseñó al varón que ser hombre es negar nuestras emociones cuando en realidad nos estamos dejando consumir por ellas? Una de mis canciones favoritas de todos los tiempos es Boys Don't Cry de The Cure. Los grandes éxitos del emo rock se basan en letras depresivas y sin esperanza, envueltas en una melodía alegre y pegajosa, y esta canción para nada es la excepción. Quisiera hablar de ello un poquito, porque me encanta cómo Robert Smith, el vocalista, lidia con el contexto de la canción. Una mujer lo deja por causa de su misma actitud tóxica, por eso él sufre, y prefiere reír y mentir a tener que llorar y mostrar la verdad de su corazón, de querer lo que fuera progresar con ella. Mentir y reír porque los chicos no lloran. Creo que todos hemos pasado por eso. Y reconozco en estos momentos que yo mismo estoy pasando por un proceso muy similar a esta canción ahora mismo. Quisiera decirle tantas cosas a una persona, pero prefiero mentir, prefiero callar. Tengo tantas situaciones con mis padres porque de acuerdo a su mentalidad, ya de una generación pasada, que veía la depresión como un problema y una debilidad clara de carácter, técnicamente no tengo carácter. Muchos pensamos que carácter es mantenernos inamovibles al momento de la prueba, al momento del dolor y de la dificultad. Y realmente como hombres podemos sentir mucha presión. La presión de tener que representar en la calle, tú sabes, de tener que mantenernos fuertes cuando en realidad estamos completamente destruidos. Porque es cierto que tenemos que ser fuertes. Somos hombres, fuimos llamados a la fortaleza, fuimos llamados a ser de soporte a otros. Pero señores, somos humanos también. Llega el momento en que nosotros también como hombres no podemos soportarnos, no podemos apoyarnos ni siquiera nosotros mismos. Por eso a veces es una lucha bastante cuesta arriba el poder entender cuándo y cómo debemos expresarnos. Y a la larga, de acuerdo a cómo todo el mundo ve a un hombre que expresa sus emociones, expresa su dolor, expresa su ira, expresa su tristeza, su amargura, su frustración, es mejor no expresarla para nada. Y realmente uno se pregunta a veces, pero ¿qué ejemplo tenemos? ¿Cómo podemos expresarnos? ¿Cómo podemos ser nosotros mismos? ¿Cómo podemos ser auténticos y honestos con nosotros mismos al momento de una situación X o Y? Y aquí viene entonces la gran sabiduría de la Biblia. Porque algo que me llama mucho la atención, la Biblia no se trata de mostrar las historias de los hombres de Dios como seres perfectos. No, la Biblia se trata de mostrar la gloria de Dios a través de las vidas imperfectas de esos hombres que todo el mundo conoce de las historias bíblicas. David, José, Jacob, Moisés. Y por eso me encantan los ejemplos de los grandes hombres de la fe, porque ellos mismos fueron sensibles, fueron honestos con ellos mismos y fueron honestos sobre todo con Dios, que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Y fue Él quien puso esas emociones para que nosotros podamos expresarnos a través de ellas. Ellos abrazaron esas emociones en los momentos indicados, mostrando así una masculinidad única, un carácter moldeado de acuerdo a la empatía, el amor y, de ser posible, moldeado también a una buena salud mental y convicciones bien puestas. Podemos recordar al patriarca Jacob
llorar al encontrarse con Raquel en el desierto, la cual se convertiría en su futura esposa. También llorar al momento de recibir la noticia de la susodicha muerte de su hijo José. El mismo José lloró al encontrarse con sus hermanos en Egipto luego de una traición de 12 años atrás y un plot twist increíble. José no se dejó dominar por la venganza y con lágrimas mostró misericordia sobre sus hermanos arrepentidos. El rey David lloró al recibir la noticia de la muerte de Saúl y de su mejor amigo Jonatán. Lloró luego de pecar con Betsabé al confesar su pecado. Lloró al perder 2 de sus hijos. Y de hecho, decenas de sus salmos. Señores, ¿ustedes quieren ver a un hombre derramar sus emociones delante de Dios y ser honesto con él mismo y con los demás? Léanse el libro de Salmos, señores. El libro de Salmos muestra una imagen honesta de lo que es, primero que todo, el caminar cristiano y el caminar humano. Y entre esas imágenes se encuentran momentos de derrotas y llanto en nuestras vidas. Por ejemplo, como dice el Salmo 6, versículo 6. Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. Y ese es un verso de cientos de versículos en la Biblia donde expresan el dolor humano, donde expresa el pesar humano. Y lo más interesante de esto, son hombres que muestran esas emociones. Tenemos también el ejemplo de Job, un hombre al cual Dios le quitó todo de la manera más fuerte posible. Y pudo expresar sus emociones, dígase, su ira, su frustración, su confusión, su duda, su incredulidad, de una manera sana. A lo largo de este libro, Job pudo exteriorizar su queja, a pesar de las palabras fuertes y fuera de contexto de sus amigos. Es más. El hombre más grande que pudo haber caminado sobre la tierra, el Dios encarnado, Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret, mostró sus emociones de la manera más honesta y sana posible. De hecho, nunca se dejó llevar de sus emociones, más bien las expresó de la manera correcta y en el contexto correcto. Jesús se enojó. Señores, ¿cómo olvidar el table flip más épico de la historia de la humanidad? Un hombre comienza a voltear mesa y a golpear gente en el templo de Jerusalén. También de la misma manera se alegró sobremanera al celebrar en las bodas de Caná. Sí, Jesús iba a fiestas y compartía con sus amigos en coro. No vamos a decir que no. Él celebró en las bodas de Caná. Jesús sintió compasión al ver a un pueblo como ovejas sin pastor. Jesús sintió ansiedad. Señores, Cristo sudó sangre en la noche en que fue entregado. No me vengan a mí a decir que eso no es ansiedad o que es un... No, señores, Cristo sudó sangre. Y por supuesto, el versículo más corto de la Biblia nos rescata que Jesús lloró. Jesús lloró al ver cómo todos sufrían la muerte de Lázaro y él mismo sufrió la muerte de su amigo. Sí, Jesús lloró. Cristo es el mejor ejemplo de masculinidad y hombría, ya que pudo expresar todo el espectro emocional sin estar atado a construcciones sociales de su época que definitivamente, vamos a ser honestos, eran peores que las actuales. La misma naturaleza habla claramente que llorar es una reacción natural del ser humano. Lloramos al nacer para poder respirar. Lloramos al sentir hambre para que nos den la teta. Lloramos al sentir dolor físico o emocional. Lloramos porque eso nos hace humanos. Por eso yo quisiera preguntarme, ¿quién nos dijo que llorar es malo? ¿Quién nos ha dicho que llorar no es de hombres? ¿Quién nos ha dicho que llorar es una característica exclusivamente de las mujeres? Como hombres debemos aprender a ser más sensibles con nuestras emociones. Y ojo, quiero ofrecer un balance aquí. Por una razón, Dios, en su palabra, nos llama a actuar varonilmente y esforzarnos. Nosotros como hombres hemos llamado a dar un ejemplo de ser fuertes, de hecho. Pero esta fortaleza no nos exime de sentir. Se nos llama a ser hombres por nuestra suma de factores biológicos, genéticos, físicos, mentales, emocionales y espirituales. No somos igual a una mujer, pero debemos aprender de la mujer la manera en que ellas enfrentan sus propias emociones y las de los demás y cómo expresarlas. Yo no tengo miedo en declarar que como sociedad los hombres dominicanos, el dominicano en sí, vive en un estado constante de homofobia. Y que conste, la definición de homofobia no concierne, vamos a decir, no es tan concerniente con el odio hacia los homosexuales, sino con la connotación de ser percibido como tal. Nosotros tenemos miedo en que nos digan a nosotros que somos pájaros. Simple. Nosotros no tenemos problema con lo que lo son. Nosotros tenemos problema en que nos digan a nosotros. Pero
Las razones por las cuales tenemos miedo son razones ridículas. Tenemos miedo de expresar tristeza de una manera natural, tales como el llanto. Tenemos miedo de presentarnos deprimidos. Tenemos miedo de presentarnos perdidos. Tenemos miedo de expresar nuestro miedo, simplemente por no vernos inferiores a los demás. Tenemos miedo de expresar amor de una manera sana, porque, vamos a ser honestos, el romance de hoy no es el mismo del romance de ayer. Si es que lo que hoy llamamos romance, podemos decirle romance. Incluso hay hasta cristianos que creen que mostrar sus emociones a la hora de la prueba es signo de poca fe. Y señores, nada más lejos de la verdad. Ojalá nuestra sociedad pueda encontrar el balance, ya que en estos tiempos les estamos enseñando a nuestras mujeres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras esposas, a ser más libres, más independientes, más abiertas con respecto a su sexualidad, a sus finanzas, a sus derechos y muchas otras cosas más. Ojalá que sigamos cambiando nuestra forma de pensar y que, de la misma manera que las mujeres, en cierto sentido, con esta nueva era de cambio social, están creciendo en ciertos sentidos, que tenemos que reconocerlo. Ojalá que también nosotros sigamos cambiando, que podamos ser más humanos, que podamos ser más gentiles, que podamos ser más sinceros con nosotros mismos y que podamos decir que sí, que los hombres sí lloran, pero que no nos dejamos dominar por esas emociones, que podemos canalizarlas, que podemos utilizarlas para conocernos a nosotros mismos y para poder sentir esa empatía y esa compasión por los demás, por las demás personas que lloran. Señores, esto ha sido todo por esta ocasión. Ustedes saben, síganos en nuestras redes de Locker Room Talk Show en Instagram. Estaremos colocando contenido nuevo muy pronto. Y señores, no duden en comentar en nuestro perfil, mandarnos un mensaje, mandarnos sus recomendaciones, porque queremos ser mejores cada día. Mi nombre es Gabriel López, esto es The Locker Room Talk Show. No se pierdan el próximo episodio, que viene mucho más bacano todos los días, señores. Muchas gracias, Dios les bendiga mucho. Chao, chao.